cantar con amor, quisiera cantar con el alma, poniendo todo el corazón, poniendo en ti mi esperanza. Quisiera cantarte mi amor, quisiera cantarte mil noches. Yo quiero que hagamos tú y yo hoy del amor un derroche. Tú y me tienes aquí pregonando, cantando, pensando, diciendo, soñando, gritando que muero por ti y que espero de ti lo mejor. Tú y me tienes aquí para... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este jueves de 27 grados centígrados. Tenemos mucho calor, la temperatura del día de hoy parece que va a aumentar. Empezamos a las 4:04 con 27 grados. Aquí ya los compañeros en cabina, acá en los controles técnicos, comienzan a desvestirse. Esperemos que el calor nos dé tregua, si no vamos a terminar todos sin ropa. Yo no, obviamente, pero los de allá ya les iré contando cómo se pone esto. En este día 23 de febrero de 2023, hoy tenemos un programa interesante, pero antes de dar inicio, le quiero dar una probadita de lo que se espera en el Pulso Saludable del día de hoy. Recordarán que se conmemoró el Día de la Almendra y participó con nosotros en semanas pasadas, 2 semanas pasadas, una experta, una nutrióloga experta que nos platicó sobre todo lo que tiene que ver, los beneficios que aportan las almendras a la salud y cómo hacer estos ejercicios de vida saludable, estos compromisos en pareja. También la experta nos dijo cómo hacerlos de una manera sustentable y les recordamos que ese día la marca nos ofreció kits. Ya llegaron los kits, son 10, están en esta bolsa, bueno, esta bolsa naranja es una representación de los otros 9 que hay y que contienen una botellita de agua, estos 2 sobrecitos que traen almendras y también ¿qué es? Un termo, ¿no? Es un termo que no sé si se le podrá poner agua caliente, sí, ¿verdad? Agua caliente y fría, ¿no? Solo, dice Diego que solamente fría, pero ¿qué cree? Mientras damos inicio, que ya en unos minutitos más damos inicio con las entrevistas y el programa del día de hoy, ¿qué cree? Que voy a abrir este sobrecito, yo sí no me puedo aguantar, y entonces, mire, aquí hay almendritas, son deliciosas, yo soy fan de las almendras, ya las probé, me voy a adjudicar este kit para una servidora, pero hay 9, más adelante le cuento la dinámica, y le voy a contar un poco más de información acerca de las almendras. Entre tanto, déjeme comentarle que tenemos un programa bastante interesante. El próximo 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ha habido una discusión entre si se les llaman raras, si se les llaman de poca prevalencia o si se les llaman enfermedades poco prevalentes o enfermedades huérfanas, etcétera. Hoy la experta nos va a explicar exactamente de qué se trata este concepto y son enfermedades que no hay muchos casos en el mundo, son muchísimas enfermedades que se pueden diagnosticar con algo tan sencillo como el tamiz neonatal, pero que desafortunadamente al ser tan diferentes o tan poco comunes,
Los tratamientos suelen ser costosos, en algunas otras ocasiones los tratamientos a veces no existen y hay que utilizar otro tipo de alternativas. Entonces es una lucha desafortunada y constante la que tienen las y los niños, los adultos que viven con estas enfermedades, pero por supuesto sus familias. Así es que todo ello, pero también hay marcas farmacéuticas, una alemana de ellas que va a estar con nosotros y nos van a platicar de todo ello más adelante. Y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, porque nuestro agrónomo de cabecera nos va a platicar sobre este libro que él escribió y la presentación de él. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Así es que damos inicio a la jornada de trabajo. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 8 minutos de este 23 de febrero de 2023, la temperatura 27 grados centígrados. Y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom Miguel Ángel Damián Guato. Él es investigador del Centro de Agroecología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y vamos a platicar con él sobre este libro que él escribió. Aquí lo enseño, que me hizo favor, don Damián, de dedicármelo. Muchas gracias. En la mañana me lo llevaron. Gracias. Y el título del libro es Modelo Productor e Innovador. Vamos a platicar sobre ese tema. Aquí dice Milpa, diálogo de saberes y soberanía alimentaria. Y en específico de este modelo productor e innovador, nos va a platicar también sobre el caso en particular del manejo de la milpa, pero este modelo promete ser muy benéfico para los productores, para la gente en general, para los que consumimos los productos, pero sobre todo para generar soberanía alimentaria. Damián, gracias por estar, Miguel Ángel Damián, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. El agradecido soy yo por darme cabida aquí en tu programa Pulso Saludable. Gracias por estar con nosotros, por este compromiso que ha hecho con nosotros. Ya es el consentidazo de Pulso Saludable y la verdad es que yo me siento muy agradecida de poderle conocer y aprender tanto y tanto de usted. Y me llevé una muy buena sorpresa en la mañana que me hicieron favor de enviarme este libro con una dedicatoria. Le agradezco mucho, don Miguel, este detallazo. Prometo que leeré el libro. Soy un poco lenta a veces leyendo porque de pronto el tiempo no es tanto como yo quisiera, pero ya después seguramente entenderé muchos de los conceptos que usted maneja. Pero ¿qué le parece si damos inicio con esta charla de esta ocasión para que nos platique, por favor, qué es este modelo productor innovador del que usted habla en este libro? Bueno, de hecho, el libro Milpa, diálogo de saberes y soberanía alimentaria, sintetiza 20 años de trabajo en los que hemos ido construyendo poco a poco este modelo productor innovador. Nosotros lo entendemos, este modelo, como una alternativa de política pública para conseguir el derecho a la alimentación de los productores de autoconsumo. En México y a nivel mundial podríamos decir que tenemos 3 tipos de productores: los de subsistencia, que producen para autoconsumir; los de transición, que producen para el autoconsumo y para el mercado; y los productores comerciales, que producen solamente para vender. Entonces es una propuesta de política pública, insisto, para conseguir el derecho a la alimentación. ¿Y cómo es que usted, como dice, ¿no?, con estos 20 años de esfuerzo y de investigación, se dio cuenta que había que adicionar, modificar o establecer un nuevo modelo productor para los autoconsumos o para otras instancias, si no necesariamente es el autoconsumo, pero que pueda tener o mantener en equilibrio la soberanía alimentaria? Hoy, en la actualidad,
tan golpeada, pero no solamente por el tema de la pandemia o por el tema de la guerra, sino yo creo que de muchos años es un tema al que se le ha dejado en el olvido, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo inicié este proyecto en el año 2000, eh, me hice una pregunta que me sirvió para ir guiándome en todo este proceso de investigación. La pregunta era, ¿los paquetes tecnológicos que genera el INIFAD para los maiceros de temporal o de secano realmente son aplicados por estos productores? Y a partir de esa pregunta, pues lo que hicimos fue desarrollar toda una metodología para evaluar las tecnologías aplicadas en el manejo del maíz y, y posteriormente identificamos los productores eficientes de acuerdo con sus rendimientos por hectárea a nivel local. Normalmente yo estos estudios los hago a nivel municipal. Es, digamos que, el nivel territorial con el que trabajo. Pero también el MPI, el modelo productor innovador, uno de los resultados que encontramos y que se me hace uno de los más importantes es que revalora la pluralidad epistémica que prevalece en el manejo del maíz, donde estos productores aplican un diálogo de saberes que involucra el uso tanto de tecnologías modernas como de tecnologías campesinas. Sin embargo, y quiero enfatizarlo, en todos los estudios de caso que he realizado, he encontrado que el uso de las tecnologías campesinas son más importantes para el campesino que el uso de tecnologías modernas. Esta revaloración de la pluralidad epistémica, de hecho, coincide con la iniciativa de ley que mandó nuestro presidente de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que mandó nuestro presidente en diciembre, si no mal recuerdo, para que sea discutida y aprobada por la Cámara de Diputados. Cuando hablamos de revalorar la pluralidad epistémica, nos referimos a esa revaloración de las tecnologías campesinas totalmente soslayadas por los técnicos que están articulados a la Revolución Verde. Antes de construir cualquier alternativa, me parece que nosotros tenemos la obligación de hacer un diagnóstico de cómo los productores, en este caso los productores de subsistencia, llevan a cabo el manejo de su cultivo. Claro. Y a partir de ese diagnóstico es como se puede construir es como pudimos construir esta alternativa, Liliana. Y don Miguel Ángel, ahora que nos menciona todo este preámbulo y esta serie de conceptos, me hace pensar en, existe por estas deficiencias de la pluralidad epistémica, esta falta de atención en la milpa en particular y que no seamos autosuficientes en el maíz. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales no tenemos esta autosuficiencia en el maíz y vienen todos estos conflictos con los transgénicos de los que usted amablemente también nos ha platicado en ocasiones anteriores. Así es, tienes toda la razón. Parte del problema que tenemos para alcanzar la soberanía alimentaria o el derecho a la alimentación tiene que ver exactamente
por un desprecio que han hecho los tecnócratas que articulados a la Revolución Verde de todos los saberes y de todas las tecnologías que nos han heredado nuestros ancestros. Para ellos no existe el campesino. Para ellos el campesino es un ente atrasado, es un ente que se encuentra en una etapa inferior al desarrollo que tienen los países occidentales. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, ¿y qué pueden aportar? ¿Qué pueden aportar estos campesinos? Pues si se encuentran en una etapa inferior del desarrollo en que nos encontramos nosotros. Sin embargo, insisto, lo que yo sí puedo demostrarles con datos duros es de que las tecnologías campesinas son más utilizadas por los maiceros, por los milperos de temporal, y además son más productivas, son más resilientes, son más sostenibles, mantienen una relación armónica y simbiótica entre el campesino y la tierra que el uso de las tecnologías modernas, basadas sobre todo en el uso de transgénico y en la aplicación indiscriminada de agrotóxicos. Claro. ¿De cuántas etapas consta este modelo, Miguel Ángel? ¿Y cómo podría convertirse o cuál sería la propuesta en concreto para convertirlo en una política pública que se pudiera establecer en el país? Nosotros partimos de la idea de que para innovar el campo mexicano, insisto, tenemos que realizar un diagnóstico. Si no se lleva a cabo es muy difícil construir una propuesta. En el caso concreto del modelo productor innovador como política pública, consta de 4 etapas. Primero, identifica los estados con vocación productiva. Sí. ¿Qué significa eso? Significa identificar aquellos estados de la República que están especializados en la producción de maíz de temporal. Y eso nos indica que aquí hay productores que si están especializados en el manejo del maíz de temporal, pues conocen perfectamente, conocen a profundidad este manejo. Pero además son los estados que donde el maíz se utiliza más para el autoconsumo que para venderlo, que para comercializarlo, ¿sí? Y además son los estados que tienen una vocación productiva alta en la producción de maíz, son los estados más pobres de la República, excepto Querétaro. De los 32 estados de la República, 14 mostraron vocación productiva en la siembra de maíz. Entonces tenemos que hacer eso para, digamos, detectar en qué espacio territorial se puede aplicar esta política. No es así nada más que en todos los estados ahora apliquemos el modelo productor innovador, porque vamos a encontrar, por ejemplo, estados como Aguascalientes, donde la siembra de maíz, o la Baja California Norte, donde la siembra de maíz pues no tiene ninguna importancia. Claro. Entonces tenemos que hacer primero esta identificación. La segunda etapa tiene que ver con la evaluación de las tecnologías aplicadas en el manejo del maíz y con la identificación de los maiceros eficientes y el patrón tecnológico que utilizan ellos en el manejo del maíz. Aquí, por ejemplo, nos encontramos que todos los productores eficientes manejaban el maíz como milpa, todos. Entonces, pues eso significa que hay una relación entre la siembra de milpa y la eficiencia productiva. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se siembra milpa estamos hablando de un policultivo
que mantiene una gran biodiversidad de flora y fauna, que como ya comentábamos en la primera plática, pues genera muchas colaboraciones entre estos entes bióticos y simbiosis que detonan la productividad. La tercera propuesta, ya que tenemos identificado el patrón tecnológico de los maiceros eficientes, se propone establecer faros agroecológicos para mostrar los beneficios que tiene el uso de estos patrones tecnológicos eficientes, pero al mismo tiempo para mejorarlos. Es decir, nosotros el faro lo utilizamos como una vitrina tecnológica para que los otros productores copien las formas de manejo eficiente, pero el patrón tecnológico de esos productores todavía se puede mejorar, sobre todo con el uso de bioinsumos. En esta etapa yo todavía no he entrado, bueno, pues porque no he tenido, digamos, un financiamiento de CONACYT para hacer este trabajo. Claro. Y entonces, y la perdón, última propuesta, perdón Liliana, sí, es transformar los recursos orgánicos que hay en las grandes urbes y que fueron traídos del campo en compostas y bioinsumos. Entonces, necesitamos que esos recursos orgánicos que vienen del campo y que normalmente van a taponear las alcantarillas, van a generar gas metano, las transformemos en compostas y bioinsumos agrícolas para regresárselos al campo, que fue de donde los trajimos, sí, que es de a tal donde forma pertenece. que podamos de nueva cuenta ir recuperando la fertilidad de nuestros suelos. Y a través de este círculo virtuoso, entonces es que se podría garantizar este derecho a la alimentación basado justamente en estos bioinsumos, ¿no? Es decir, devolverle al campo lo que se le extrajo de una manera, pues a lo mejor no un tanto arbitraria, o a lo mejor sí, pensándolo bien, ¿no? Se me ocurre pensar que a lo mejor de una manera arbitraria, para no decir que de falta de conocimiento, porque entonces por eso estamos en esta circunstancia que nos está haciendo ver las necesidades imperiosas de la autosustentabilidad, no solamente de México, sino de todos los países en todo el mundo, porque vienen pandemias, vienen guerras, y esto puede ser un inicio de hambrunas que puede ocasionar serios conflictos, no solamente en México, sino a nivel global, pero que intervienen intrínsecamente con el tema de la salud. No hay alimentos, no hay granos, se ve afectada la salud. Así es, Liliana. Eh, eh, Nosotros pensamos que si se aplica el modelo productor innovador, se podría triplicar la producción de maíz. Más o menos calculo, porque no hay estadísticas oficiales de cuánto se siembra de milpa en México, pero yo calculo que se han de sembrar unos 3 millones de hectáreas de las 7.5 millones de hectáreas que se siembran de maíz. Y si triplicamos su producción, se podrían obtener 9 millones de toneladas de maíz. Hay que decir también que el maíz que sale de la milpa tiene una gran ventaja, que no lo tiene ningún híbrido, que cuando ese maíz se nixtamaliza, se duplica su peso. Es decir, cuando nosotros ponemos 1 kilo de maíz a nixtamalizar, se transforma en 2 kilogramos de masa y 2 kilogramos de tortilla. De ser así, estas 9 millones de toneladas cosechadas con la milpa podrían alimentar a 54 millones de personas, suficientes para garantizar el derecho a la alimentación de la población rural. Pero los maiceros comerciales y de transición, que tendrían que apoyárseles a través de otras políticas, podrían aportar 30 millones de toneladas
para alimentar a otros 90 millones de personas y con eso alcanzar la soberanía alimentaria. Claro. Incluso se podría, de ser así, tendríamos una producción neta de 39 millones de toneladas de maíz, que casi es el total que restarían solamente 5 millones de toneladas para cubrir las necesidades de las industrias que transforman el maíz en totopos o en garnachas, etcétera, etcétera. Y con esto hoy se reduciría a una tercera parte la importación de maíz con el consecuente ahorro de divisas. Muy bien. El tiempo se nos acabó, don Miguel Ángel, pero muy interesante. Un dato adicional, regálenos, ¿dónde pueden conseguir quien esté interesado en este libro? ¿Lo venden o solamente es un ejemplar? ¿Cómo funciona esto? Rápidamente, díganos, por favor. El libro lo publicó la Cámara de los Diputados. Sí. Con ese libro obtuve el tercer premio de la cuarta convocatoria que emite el CEDERESA y solamente se puede conseguir en la Cámara de Diputados ahí en la Ciudad de México. Muy bien. Ese es el único que tiene, digamos, este libro. Muy bien. Como siempre, un placer. Gracias por tanto talento que le aporta a Pulso Saludable y nos vemos y nos escuchamos el próximo mes. Le mando un abrazo, don Damián. Gracias. Igualmente, Liliana. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahí Miguel Ángel Damián Guato, el experto en estos temas de agroecología. Una vez cada mes participa con nosotros en Pulso Saludable. Él es investigador del Centro de Agroecología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hablamos con él del Círculo de la Agroecología y la Salud. Mucho tienen que ver. Pausa la primera en Pulso Saludable cuando son las 4 de la tarde con 29 minutos de este 23 de febrero. La temperatura sigue en 27 grados centígrados. Vengo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! Sé leal a tu felicidad. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Gira de manera radical y cambia tu visión con las recomendaciones de expertos en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad que tenemos para ti. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. No lo olvides, esto es 180 grados en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. El reporte especial en 4 de la tarde con 31 minutos de este 23 de febrero de 2023, la temperatura 27 grados centígrados. Oigan, ya me regañó Norma Damián porque dice que no es don, es doctor. Normita hermosa, no tengo el placer de conocerte. Gracias por tu preferencia en Pulso Saludable. Cuando le llamamos don a alguien es por respeto, no es una tipificación ofensiva. Así es que le seguiremos diciendo así a nuestro querido don Damián.
o bueno, eso es su apellido, Demián, pero le seguiremos mencionando de esta manera. Y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom la doctora Alma Medrano Hernández. Ella es médica egresada de la Universidad Anáhuac, con especialidad en genética clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en administración de instituciones de salud por la Universidad Anáhuac y candidata a doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una alta especialidad en neurogenética y medicina de precisión oncológica. En el área de la docencia lleva 10 años de experiencia a nivel de pre y posgrado. Desde el punto de vista clínico, más de 13 años de experiencia de práctica clínica en el área de genética, con énfasis en neurogenética y oncogenética. También es gerente médico para el área de alta especialidad en una compañía que queremos mucho y que participa con nosotros una vez cada mes, alemanes, Boehringer Ingelheim. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Liliana. Felicidades por tu programa y gracias por la invitación y por invitarme a hablar de este tema tan importante para nosotros. Y oiga, doctora Alma, se conmemora un año más, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hace, si mal no recuerdo, unos 3 años antes de que diera inicio la pandemia, había esta disyuntiva de si se les seguía llamando enfermedades raras, se caía en la autodiscriminación, ¿no? Más bien en la discriminación. Después hubo una propuesta de llamarles enfermedades poco prevalentes, después de baja incidencia, en fin. ¿En qué vamos en este asunto? ¿Cometemos alguna discriminación al llamarles enfermedades raras o está bien llamarlas de esta manera? Bueno, a nivel mundial se les siguen denominando rare diseases, entonces pues terminaríamos todavía con el término de enfermedades raras, pero bien, tal como lo has comentado, ha habido una gran disyuntiva por el tema de discriminación que los pacientes, desde el nombre de las enfermedades que suelen ponerse, pues ya reciben algunas etiquetas como raros, ¿no? Claro. Y quisiera que nos empezara a platicar a qué se le da esta tipificación, qué se define como una enfermedad rara. Con mucho gusto, Liliana. Pues bueno, una enfermedad rara se define como una enfermedad poco frecuente. Y cuando hablamos de poco frecuente, estamos hablando de más o menos 5 personas por cada 10,000 habitantes, más o menos entre el 3 y el 6% de la población mundial. Entonces, esa sería la definición sistemática de una enfermedad rara. Sin embargo, estamos hablando de un grupo de más de 7,000 enfermedades que afecta tanto a recién nacidos como a ancianos. Entonces, es un grupo sumamente heterogéneo el que estamos teniendo. ¿Cuántas enfermedades se tienen descritas o se conocen en el mundo y cuáles de ellas o cuántas de ellas existe incidencia y prevalencia en el país? Pues bueno, están definidas hasta el momento 7,000 enfermedades y como su nombre lo dice, en realidad son raras. Hay algunas que suelen ser más frecuentes, hay algunas que tienen un foco específico, por ejemplo, porque existen opciones terapéuticas. Entonces, de forma cierta no te podría decir. Hay literatura que dice que son 6,000 enfermedades. De entrada, en cuanto a número de enfermedades y frecuencia de cada una de ellas, tenemos muy poca información. Entonces, lo que sí es que al ser enfermedades poco frecuentes, pues requieren un abordaje diagnóstico muy preciso, que cada vez va a ir haciendo justo el conocer más de ellas gracias a programas como el tuyo, a que las personas con estas enfermedades vayan haciendo más awareness, las universidades, etcétera. Iremos conociendo más de ellas a lo largo del tiempo. Claro, ¿cómo se diagnostica? Yo hablaba de la importancia del tamiz neonatal que se hace en nuestro país y también existe esta versión del ampliado. ¿De esta manera se pueden diagnosticar la gran mayoría de estas enfermedades? No, desgraciadamente cuando hablamos del tamiz estamos hablando solo de un subgrupo de enfermedades, que son las enfermedades poco frecuentes o raras,
pero que son metabólicas. Hay otras que no lo son. O sea, hay enfermedades metabólicas, hay enfermedades que generan cáncer, hay enfermedades que generan neurodegeneración por causas no metabólicas, hay enfermedades que afectan la piel únicamente o que afectan a nivel pulmonar. Entonces, si bien el tamiz es una súper ayuda porque nos permite identificar de manera muy temprana este tipo de enfermedades y buscar opciones terapéuticas, que ya hay para varias de estas enfermedades, pues pensar que con ese estudio podríamos identificar a la mayoría nos dejaría un gran pool de enfermedades sin poder diagnosticar. Claro. Y en la compañía de Boehringer, ¿ahí qué área de terapéutica de este grupo tan grande de enfermedades raras ustedes han desarrollado tratamientos? ¿Cuál es el área que se especializan ustedes? Claro, estamos trabajando en dos áreas. Una es la respiratoria con FPI y otra es la dermatológica con la pustulosis general, la psoriasis pustular generalizada. Entonces son dos áreas diferentes, una que afecta piel y pulmón y la otra que afecta pues la piel y a nivel sistémico, que sería la PPG, la psoriasis pustular generalizada. ¿Cómo es que se diagnostican este par de enfermedades y a partir de qué edad se comienzan a expresar? Sabes que ambas están, el grupo más afectado suele ser personas económicamente activas entre 40 a 60 años y tienen diferentes formas de ser diagnosticadas, mientras la fibrosis pulmonar idiopática se diagnostica mediante espirometría y tomografía de alta resolución. En el caso de la psoriasis pustular generalizada, está empezando inclusive a generarse consensos a nivel internacional para poder definir quién tiene y características importantes de esta enfermedad, que son los brotes. Pues a veces está aguda, a veces no está aguda, entonces tratar de definir en qué momento ya es una forma agudizada, pues están empezando todo este tipo de información, que justo es lo que se vive con este tipo de enfermedades. Cuando empieza a estudiarse más, empiezan todos a lo largo del tiempo a tratar de ponerse de acuerdo en las diferentes presentaciones y en los diferentes consensos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, etcétera. Entonces, pues bueno, esas son las dos áreas en las que estamos trabajando. Claro. ¿Y los pacientes se diagnostican en etapas tempranas, en las primeras décadas de la vida, o esta enfermedad se manifiesta de manera tardía? Y no sé si de eso dependa la evolución de la misma. Sabes que me voy a enfocar en este momento en una para no confundir a la audiencia, claro, para hablar de una específica que es la psoriasis pustular generalizada. En este caso tenemos dos orígenes. Un origen que es 100% hereditario, es decir, personas nacen con la mutación y desarrollan la enfermedad, y en este grupo de personas el inicio de la enfermedad puede ser tan temprano como la infancia. Sin embargo, ese es el menor número de pacientes que tienen este subtipo de psoriasis. El mayor número de pacientes que tienen este subtipo de psoriasis, ojo que no es psoriasis vulgar, sino es un subtipo de psoriasis, suelen pues empezar más tarde, entre los 40 y 60 años, como ya había comentado. Claro. Y en esta etapa de la vida, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Por estas típicas lesiones que se conocen a lo que usted determinó como psoriasis común, o hay algún otro hallazgo clínico en los pacientes que los hace obligadamente solicitar la revisión de un experto? Sí, sabes que hay un punto muy importante de esta enfermedad, que es en el momento en que está agudizada genera pústulas. Genera lesiones en la piel que tienen pus, que no está asociada a la presencia de algún microorganismo, sino que es una enfermedad inmunitaria que per se va a hacer que la piel salgan pústulas, salgan muchísimas lesiones a lo largo de toda la piel con mucho dolor asociado. Y pues bueno, eso es lo que generalmente ayuda a hacer un diagnóstico más preciso, porque
las opciones diagnósticas no son tantas y ayuda perfectamente a poder sospecharla. Ahora bien, si se toma en cuenta el componente hereditario, quiere decir que se transmite de generación en generación. Entonces se determina cuáles serían estas familias, estos individuos a revisión temprana, aunque la enfermedad se manifieste en la cuarta, quinta, sexta década de la vida. Si se trata de esta forma hereditaria, sí. Sin embargo, como ya te comenté, es la menor proporción. Todavía no se sabe un número concreto, pero pues se piensa que más o menos entre un 7 y un 15% de todos los pacientes con esta enfermedad. Entonces, no es lo frecuente. Claro. Pero respondiendo de forma concreta a tu pregunta, la forma más frecuente de herencia de esta enfermedad generalmente haría que hermanos fueran afectados y que al resto de la descendencia no hubiera nuevamente afectados, a menos que hubiera sido procreados hijos entre familia o entre comunidades muy pequeñas. Aunque tenga, independientemente de si el origen es hereditario o no, ¿cuál es la composición? ¿Qué es lo que dicen las hipótesis? ¿Por qué ocurre esta enfermedad y en qué zonas del país se han localizado estos hallazgos de los pacientes? Pues bueno, empezando por tu última pregunta de en qué zonas del país, hemos localizado pacientes a lo largo de todo el país. En realidad no hemos encontrado focalizaciones, ¿no? En algún lugar específico. En verdad tenemos desde el norte hasta la zona de la península de Yucatán, hay pacientes. Entonces, no es una enfermedad que dependa de la localización geográfica. Ese es el punto 1. Sí. Y el punto 2, sí que nada más retomando un poco, me preguntabas sobre por qué sucede, ¿cierto? Sí, claro. Ok, es una enfermedad que se genera por un problema de regulación del sistema inmune. Es una enfermedad inmunológica en realidad, en la cual pues todos tenemos sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo, pero tenemos mecanismos para regularla. En el momento en que estos mecanismos para regularla se desregulan, pueden haber diferentes manifestaciones y cuando la vía que se afecta es la vía de una interleucina, por llamarle así como un componente de esta comunicación entre células de la defensa, ¿ok? Esta vía, una vía de la interleucina 36, es la que se ha definido como la importante en la generación de pústulas y de ahí la generación de este tipo de psoriasis. Claro. Ahora bien, estas interleucinas siempre se van a ver afectadas y por eso se tiene también descrito que es una enfermedad autoinmune en todos los casos, es decir, en la parte hereditaria y en la que no lo es. En realidad no es autoinmune, es una desregulación, o sea, no hay un reconocimiento como ajeno, o sea, de lo propio como ajeno, eso no lo hay como lo existe la artritis reumatoide, sino que aquí es un problema de la regulación como tal. Entonces, sí, en la forma hereditaria y en la forma no hereditaria tenemos ese tipo de alteración. Ahora, la terapéutica que ustedes tienen en Boehringer, ¿de qué forma actúa? ¿Modifica el curso de la enfermedad? ¿Realiza algunos cambios en estos componentes que usted menciona? ¿Cómo funciona el tratamiento? Bueno, en este momento, en el proceso de aprobaciones, no puedo dar muchísima información por temas regulatorios. Claro. Sin embargo, lo único que te puedo decir es que los resultados que están habiendo son resultados muy prometedores que como médico me alientan a continuar todo el proceso de búsqueda de pacientes, de generación de educación médica continua, porque sí hace un cambio en la calidad de vida. Claro. ¿Y cuál es la forma en la que ustedes en la compañía farmacéutica van a hacer esta conmemoración de un año más de estas enfermedades raras? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
Bueno, estamos haciendo una serie de comunicaciones internas porque lo que definimos es que si en casa no sabemos muy bien qué es una enfermedad rara y cómo se manifiesta, etcétera, pues empezamos con un problema. Entonces estamos haciendo mucho pues educación interna y estamos generando un proyecto. Tenemos un proyecto muy interesante que es de educación médica continua con centros dermatológicos importantes a nivel nacional. Entonces, lo que vamos a generar, no precisamente el 28, pero sí alrededor del GPP, es un congreso entre diferentes centros de diagnóstico y tratamiento para poder hacer todavía mejor el proceso de diagnóstico y los consensos y que puedan hacer interacciones entre los diferentes expertos para poder lograr un mejor diagnóstico de los pacientes. ¿Cómo sea la experiencia que usted tiene, doctora Alma? ¿Cómo ve al país? ¿Cómo está México en el tema de las enfermedades raras? Estamos todavía muy verdes, ahí más o menos le vamos avanzando. Entiendo la complejidad de los mismos procedimientos y también recientemente conocí un caso de una familia que al no encontrar el diagnóstico tuvieron que mandar los estudios a otra parte del mundo y luego eso incrementa los costos de atención y luego regresan con el diagnóstico en México y esto es complejo. ¿Cómo está México? Bueno, lo primero que quiero decirle es que tenemos un grupo de genetistas altamente capacitados. Realmente, no porque yo sea genetista y forme parte del gremio, pero realmente quisiera comentarle que tenemos, perdón. Dígale a su hija que sí, no pasa nada. Son las vicisitudes, la gente tiene que entender un poco que de pronto también quiere hablar, tráigala a la charla, no pasa nada. Nosotros entendemos completamente la dinámica, doctora, si la niña quiere aparecer, porque a lo mejor ella también quiere explicarnos algo de importancia, que aparezca. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con ello y entendemos perfecto. Finalmente estamos viviendo una evolución en la comunicación y nosotros los comunicadores tenemos que empezar a entender estas nuevas modalidades de la comunicación. El único que no nos gusta es el que aparece, que grita lo de los tamales. ¿Y cómo es el otro que grita, chicos? Sí, claro. El que vende ¿qué? Lo de los fierros viejos, ese no nos agrada, pero sí es una pequeñita bienvenida a Pulso Saludable. Doctora, no pasa nada. No, ya lo entendí. El punto que quería comentarte es que tenemos muy buenos genetistas. Claro. Realmente el nivel de la genética clínica en México es bueno. Claro. El acceso a estudios moleculares cada vez está siendo más fácil. Es decir, justo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo estudié, cuando salí de la especialidad hace 13 años, 14 años, más o menos, mandar a hacer un exoma, pues era casi al extranjero e imposible y solo con miles de contactos, ¿no? Pero ahora, pues un exoma ya cuesta 25,000 pesos. O sea, en realidad no es el estudio más económico, pero sí es una opción totalmente factible, ¿no? Entonces, cada vez está siendo más evidente la posibilidad de tener acceso a este tipo de estudios, a diagnósticos muy precisos. Por ejemplo, en el área de la oncología cada vez más los genetistas estamos inmersos. Entonces, el diagnóstico de estas enfermedades ya no debería de salir de México, ¿sabes? Claro. Es una pena, ¿no? Lo que has comentado, pero se pueden acercar, por ejemplo, a la Asociación Mexicana de Genética. Hay genetistas en todo el país y cualquiera, estoy segura, que tiene la capacidad de poder diagnosticar o referir adecuadamente este tipo de enfermedad. Claro, me hizo recordar a Clara Gorodevsky, que seguramente usted la conoce muy bien. En aquel entonces la conocí en el INDRE, pero siempre se ha hablado, ¿no? Y está en el Instituto Nacional de Pediatría y muchas otras instituciones, asociaciones médicas que se agrupan, de ustedes los expertos, pero también las de los familiares, ¿no? Que se van agrupando de acuerdo a la enfermedad para poder brindarle solución, apoyo
que se necesite y este acompañamiento que suele ser no tan fácil. ¿Cuál sería, doctora Alma, su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? Mi mensaje final va dirigido a que la industria farmacéutica, y en especial puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo en Beringer, estamos muy enfocados en educación médica, en generar awareness de estas enfermedades dentro de la comunidad médica, también dentro de los pacientes, pero en este caso, para que no existan más casos como el que acaba de decir usted, de que se tienen que cambiar de país y buscar otros especialistas, porque en México tenemos suficientes y muy bien preparados como para poder hacer frente a este tipo de enfermedades. Estamos generando equipos multidisciplinarios, donde en varios de ellos pues existen genetistas o existen otras especialidades en específico, además de dermatología. Entonces, estamos en general como industria muy enfocados en la generación de equipos de alto desempeño para poder diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes con enfermedades raras. Muy bien. ¿Algo más que considere, doctora, de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? No, pues solamente felicitarte por tu programa y agradecerte por el espacio y por la comprensión a toda tu audiencia. No pasa nada. ¿Cómo se llama su hija? Es niño Miguel. ¿Perdón? Es niño, es el niño. Miguel, ¿Cómo se llama? Está chiquito. Pero ¿cómo? Miguel. Miguel. Le mandamos nuestros besos y nuestros abrazos a Miguel. Ya tendremos oportunidad de conocer al buen Miguel. Claro que sí. Doctora, gracias. Un abrazo. Cuídese. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bye. Ahí la voz en esta tarde de Pulso Saludable de la doctora Alma Medrano Hernández y de Miguel también, que estuvo con nosotros en Pulso Saludable, platicando sobre las enfermedades raras. Ella, gerente médico para el área de alta especialidad en Boehringer Ingelheim. Recuerden que una vez cada mes van a estar con nosotros platicándonos de todas las maravillas que hace esta compañía farmacéutica alemana situada, una de las sucursales, de las muchas sucursales que tienen en México, y la mayoría de los que trabajan ahí, mexicanas y mexicanos destacados. Antes de irme a corte comercial, Lupita, ¿no? ¿Me sigo? Dice Lupita que me siga. Y bueno, déjeme comentarle, tenemos 10 kits para la gente que quiera uno de estos kits. Tienen 2 sobrecitos de almendras, el agua, ¿cómo se llama este? ¿Qué será? Un termo, es que no es un termo, ¿no? ¿Es un qué, perdón? ¿Qué dices? Bueno, digamos que una especie de termo, porque no es termo, porque no se puede poner agua caliente, pero para que usted pueda tener el agua y la pueda transportar, dice hashtag, siga la conversación en Twitter, hashtag ponte almendra. Tenemos 9, porque ya me tomé la libertad de abrir uno, y déjeme rapidísimo comentarle algunas sugerencias de Almonds, California. Ellos hablan de tips inteligentes para cuidar el corazón. El número 1 refiere al ejercicio. Ejercítate. Imagina que planeas hacer de 30 a 45 minutos de ejercicio, pero en un día que tienes una reunión y no puedes cumplir esta tarea, recuerda que es mejor hacer de 10 a 15 minutos de ejercicio que no hacer absolutamente nada. Algunos ejemplos sencillos que ellos nos comparten son: baja del camión o del metro unas paradas antes de la tuya, sube por las escaleras un par de pisos, en vez de usar el elevador. Además, deja tu auto o al otro lado del estacionamiento, y también pues camina, ¿no? Yo siempre digo que caminemos como si se nos hiciera tarde al trabajo, y eso implica que a lo mejor nos tengamos que levantar estos 10 o 15 minutos antes. Además, también hay que balancear los snacks. Una buena idea es incluir alimentos que aporten proteína, fibra y vitaminas. Por ejemplo, si eliges una fruta de temporada o frutos rojos, asegúrate de completarlas con un alimento que aporte proteína y fibra, como las almendras. Además, también es importante, dice aquí, que se enfoquen en la fibra. Muchas personas luchan por cumplir el consumo diario recomendado de fibra, que es de unos 25 gramos, pero
si no se puede, ya nos decía la experta la vez anterior que también podríamos consumir un puñito de almendras. También hay que probar la proteína vegetal. Optar por proteínas vegetales reduce la cantidad de grasa saturada en la dieta y puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón. Las almendras son un snack práctico, perfecto, ya que contienen 6 gramos de proteína vegetal en una proporción de 28 gramos, es decir, más o menos unas 23 almendras. Incrementar también es importante los antioxidantes, reducir los niveles de colesterol en sangre, dormir lo suficiente. Si hacemos todas estas actividades de manera rutinaria, cotidiana, seguramente aportaremos beneficios a la salud. Y también se me ocurre, adicionado a esto, hay que integrar a la dieta estos superalimentos. Algunos de los ejemplos ya más adelante les platicaremos, pero un superalimento, es decir, un alimento que pudiera suplir en un tiempo corto una comida, es decir, el desayuno, la comida o la cena, o que sirve muy bien también para los snacks. Según los expertos nos han contado que son las manzanas, por ejemplo, es un superalimento porque contiene todos los lípidos y las proteínas que se requieren, pero también algo que es delicioso y que aporta mucho beneficio a la salud y energía son las alegrías, el amaranto. Entonces, recuerde usted que si tiene sellos, no es tan saludable, pero la mayoría de las alegrías no tienen sellos, ¿no? Es rara, ¿no? Más bien las que venden las que son procesadas, sí, pero la mayoría en la feria de la alegría, por supuesto que no, ahí los productores hacen las alegrías. Un cilindro, miren, ya nos ayudaron, es un cilindro para poner bebidas, de preferencia no calientes, pero usted lo puede llenar con agua y ya lo transporta o con algún otro elemento de su preferencia. Así es que son 10 kits gracias a esta marca de California Almonds. Y con esta información me toca despedirme. Gracias Lupita, Diego, Maricruz. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, el martes. Nos vemos y nos escuchamos aquí en Pulso Saludable. Entre tanto, sigue la pandemia y usted siempre que considere de importancia use el cubrebocas y recuerde lavarse constantemente las manos y en caso de falta de agua y jabón, utilice el alcohol gel. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.